queremos compartir con todos ustedes a través de esta presentación que nos dará nuestro colega Juan Lázaro Toro, mostrarle los impactos y el gran aporte que ha hecho las reservas de la Fundación ProAves a la conservación de la biodiversidad. Al final de la presentación estaremos anunciando al ganador de nuestro concurso La Tierra, un tesoro invaluable, así que los invito a que se queden hasta el final, donde anunciaremos nuestro ganador. Ahora quiero presentarles a Juan Lázaro Toro. Él es un ingeniero forestal, ha apoyado a la Fundación ProAves por más de 2 décadas y durante los últimos 2 años se desempeña como director de estrategias de conservación. Juan cuenta con una larga trayectoria en la gestión y ejecución de proyectos sobre conservación y uso sostenible de la biodiversidad en Colombia. Además, trabajó 21 años con la Autoridad Ambiental Corantioquia, donde apoyó y desarrolló varios proyectos de investigación sobre helechos en 80 municipios del departamento de Antioquia. Bienvenido, Juan, y muchas gracias por hacer parte de este conversatorio. Al final de la presentación estaremos dando la oportunidad por si alguno de ustedes tienen preguntas. Con gusto responderemos. Juan, te cedo la palabra para que nos den la presentación. Gracias. Y muchas gracias, Sara. Sí, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos, por acompañar a ProAves en esta celebración del Día Mundial de la Tierra. Vamos a hablar básicamente sobre las reservas de ProAves y ese aporte tan grande que estamos haciendo desde la Fundación ProAves a la conservación de la diversidad en el país. Yo creo que voy a desactivar el video para poder pasar más fácil la presentación y ya simplemente ahora al final vuelvo a activar el video. No sé si ya están viendo mi pantalla. Perdón, si estarán viendo mi pantalla. Sí, perfecto. Bueno. Muy bien. No me quiere pasar. Como les mencionábamos, estamos celebrando el Día Mundial de la Tierra, 22 de abril. Este día se instauró por primera vez en el año 1970, fue en Estados Unidos. Básicamente se hizo para alarmar, para dar una alerta al mundo sobre los problemas ambientales que empezaban a visorarse en ese entonces, y ahora hemos tenido ya cada vez más exacerbados, principalmente por el cambio climático, la contaminación. Juan, perdóname que te interrumpa. Creo que tenemos un eco. Sí, hay un eco. Vamos a ver. Sí, hola, hola. Yo creo que ya. Ya dice que, yo creo que ya hice. Como les digo, se celebra desde el año 70, pero fue a partir del año 1990 cuando ya se hizo internacional, pues ya empezó a celebrarse en todo el mundo. Y básicamente, les digo, se empezó para hacer un llamado sobre las problemáticas ambientales de la Tierra. Una de ellas, pues, que cada vez vemos más grande, es la pérdida de la diversidad, y es a lo que nosotros estamos aportando. Aunque también con nuestras reservas aportamos pues al cambio climático, a mermar o a mitigar el cambio climático y muchos otros problemas ambientales que se presentan no solo en el país, sino en el mundo. Bueno, yo creo que todos hemos escuchado y hemos siempre, pues, sobre todo pues, las personas que nos movemos en el tema ambiental, sobre la diversidad en el mundo y cómo se distribuye y cómo nuestro país es privilegiado por la diversidad que contiene. Pues todos sabemos que pues, muchos hemos escuchado que Colombia hace parte de los 10 países con mayor diversidad en el mundo. Estamos ubicados en segundo puesto después de Brasil, y si ven el mapa van a ver que de entre los 10 países con mayor diversidad en el mundo, pues 4 están en América, pues básicamente en lo que se llama el neotrópico, y es que esta región pues fue privilegiada en la evolución, pues la distribución de la diversidad pues, de las especies en la Tierra depende de muchos eventos, básicamente pues de la evolución, de la deriva de los continentes y de muchos eventos a lo largo de la historia geológica que propiciaron que en unas regiones hubiesen pues, se originaran o evolucionaran las especies u otras.
lo que se llama la región que conocemos como el neotrópico, que básicamente pues, es toda Sudamérica y gran parte de Centroamérica, incluyendo pues como el norte de México, se ha conocido por ser excepcionalmente la región más diversa del mundo. De hecho, pues aquí comparando, por ejemplo, en plantas, en solo Colombia tenemos más de 30.000 especies de plantas y en todo el neotrópico se conocen más de 90.000. Y en comparación a África, pues subsahariana, escasamente todo el continente llega a las 30.000 especies de plantas. Y en aves y en anfibios somos igualmente privilegiados. Y eso hace que Colombia, pues obviamente, pues aquí no tengo la información sobre plantas, pues, pero comparando vertebrados, Colombia ocupa el primer puesto en aves y el segundo en anfibios. Y como les mencioné anteriormente, después de Brasil, el segundo país con mayor diversidad. Siempre hemos escuchado que, pues, que con solo el 0,7% de la superficie continental de todo el planeta poseemos cerca del 10% de la diversidad biológica mundial. Y esta es una responsabilidad grande, es un legado grande que hemos recibido pues, de la vida, de la evolución de la vida en la Tierra. Y eso es lo que estamos cuidando, lo que estamos ayudando a cuidar, y esa es la responsabilidad que todos tenemos. Miramos ahí que como en aves, de las 10.474 especies de aves que se conocen en el mundo, en el país ya se tienen registros de 1954. Este dato pues, es del CIP Colombia del año 2020 y creo que es una recopilación la más completa que hace la Asociación Colombiana de Ornitología, la ACO. En anfibios tenemos 686 especies registradas, el segundo puesto. En mamíferos ocupamos el cuarto, en reptiles el sexto y en peces el noveno. Entonces es una responsabilidad grande. ¿Y de dónde viene tanta diversidad? Bueno, el país pues tiene un sistema cordillerano, aquí pues, tenemos los Andes que se dividen en tres ramales, los valles interandinos, tenemos el Pacífico, tenemos la llanura del Caribe, pues, parte de la Amazonía y parte de la Orinoquía. Tenemos pues 5 grandes regiones, pero a su vez tenemos una gran diversidad de ambientes que se generan sobre todo por las cordilleras. Y todo ese ambiente del país y el clima y muchos factores que se unen, pues los suelos y todo, hacen que el país pues, originalmente estuviera cubierto buena parte, pues cerca del 78% de todo el país fueran bosques. Ya no es tan grande pues porque el hombre ha empezado a marcar su huella y vemos como los bosques en general en el país son el hábitat primordial de la diversidad. O sea, la mayor parte de nuestra diversidad está en los bosques y hay muchas especies que si no están los bosques simplemente se extinguirían porque son especies que evolucionaron para vivir, para crecer y desarrollar pues todo su ciclo vital en el interior de los bosques, no solo de aves o de mamíferos o vertebrados, sino también de invertebrados y también una gran cantidad de especies de plantas, de árboles que son exclusivos de bosques, helechos y muchos otros grupos. Acá tenemos, por ejemplo, una paloma que es propia de bosque en una de nuestras reservas, en la reserva que tenemos en el departamento de Nariño. Les venía hablando pues que el país originalmente tuvo una superficie cercana al 78% de bosques. Ya pues buena parte de la llanura del Caribe ha perdido esos bosques. En el Caribe solo se conserva el 2,8% de todos los bosques del país. En la región andina, pues que esa ha sido también las regiones más habitadas y donde se ha dado el mayor desarrollo pues, pues como de las ciudades y la industria y el comercio en el país, pues los bosques han desaparecido en buena parte. La región andina incluso pues, sigue siendo la segunda región en extensión de bosques y obviamente la primera es la Amazonía, aunque ha perdido un área grande, sobre todo hacia el piedemonte de los departamentos de Caquetá, Putumayo y Meta. Entonces vemos como en la Amazonía se conserva pues se tiene el 65,7% de los bosques del país, en la región andina el 18,8%, le sigue la región Pacífico, posteriormente la Orinoquía y el Caribe. En todo caso, la Orinoquía, bueno, parte de los ecosistemas no eran bosques, eran sabanas naturales, lo mismo que en el Caribe, aunque muchas de esas sabanas también tenían ecosistemas de bosques de galería que también se han ido perdiendo pues, con el uso. Bueno, aún somos afortunados, más del 50% del país está cubierto de bosques. Se hablaba pues, en el año 2019 de 58.965.500 hectáreas de bosque y 51,64% de la superficie terrestre del país cubierta pues todavía con ecosistemas forestales, y ahí es donde está buena parte de nuestra
diversidad. Pero esos bosques pues, vienen afrontando un problema grande, y ese problema grande es el de la deforestación, no solo de la tala, sino que también la degradación por la extracción de madera o por otros usos del hombre. Ahí vemos la huella grande que ha dejado el hombre en Colombia. Todos esos puntos en rosado que se ven en el mapa son el área que se ha ido perdiendo de bosques a lo largo pues, del desarrollo pues, de las actividades humanas prácticamente desde que los primeros humanos llegaron acá, y sobre todo después de la colonización y ahora con la edad industrial. Se habla aquí, según el sistema de monitoreo de bosques y carbono, que Colombia perdió 2.678.195 hectáreas de bosque entre los años 2000 y 2018, y se han concentrado las hectáreas sobre todo en regiones como el piedemonte de la Amazonía y aquí el nordeste antioqueño, el Magdalena Medio y esa región y la región del Catatumbo. Y aún sigue, esa pérdida de bosque sigue grande. Ahí vemos unas curvas que muestran cómo ha sido, pues, como la dinámica de pérdida de bosques en el país desde el año 2000. Vemos como para de allá de los años 2002, 2004, un pico de deforestación. Después fue disminuyendo entre los años 2009, 2010 y 2010, por así decirlo, hasta el 2015 la deforestación presentó una disminución, pero a partir del año 2016, año en que todos recuerdan que se firmaron los acuerdos de paz con las guerrillas de las FARC, se tuvo acceso a muchas regiones pues, que antes no tenían acceso, y se disparó fuertemente la deforestación, tanto que en el año 2017 se tuvo el pico más grande que se ha contabilizado, con 219.552 hectáreas perdidas en un solo año. Y sigue, miren acá pues cómo ha sido cómo es la dinámica de pérdida de bosques en el país. Son focos de incendios registrados por satélites, con satélites entre el 1 de diciembre del 2020 y el de marzo de 2021. Entonces, en estas 16 semanas, básicamente 4 meses, se registraron 41.056 focos de incendios forestales asociados básicamente a esas zonas de deforestación. Vemos que los incendios se concentran mucho en ese arco de bosques de la Amazonía Orinoquía, e infortunadamente también en la Sierra Nevada y la Serranía del Perijá. Aquí hay regiones donde el hombre sigue usando el fuego de una forma bastante amplia para pues, doblegar o para ir acabando con los ecosistemas forestales y convertirlos básicamente en pasturas para ganado, siendo pues la conversión de tierras pues, a la agricultura y sobre todo a potreros uno de los principales problemas pues, que amenazan acá los bosques naturales del país. Aquí se cambia una hectárea de bosque donde pueden haber miles de especies de árboles, insectos, pues de plantas, insectos y de otros grupos de fauna, por un potrero que escasamente carga una vaca o a veces menos para el consumo de carne. Miren acá, esta es unas estadísticas de la deforestación de los bosques de la Amazonía en el país. Vemos acá, eso es básicamente, estamos hablando de bosques primarios en la Amazonía, cómo se traía una dinámica que se fue empezando, se incrementó en el 2016, y ya para el 2017 y 2018 se volvió a incrementar, se incrementó significativamente después del acuerdo de paz, esa dinámica de pérdidas de bosques en la Amazonía. Se logró una reducción en el 2019, pues como con las políticas de Visión Amazonía y otras políticas y la estrategia integral de control a la deforestación. Pero el año pasado, pues gracias a la pandemia del COVID, pues que cambió muchas dinámicas productivas, se volvió otra vez a incrementar estas tasas de deforestación. Entonces, la tasa del año pasado se acercó bastante, superó la de 2017 y a la de 2018. Estamos aquí hablando de las hectáreas que se perdieron en la Amazonía. Entonces vemos pues como esa pérdida de bosques viene amenazando pues no solo estos ecosistemas, sino todas las especies asociadas. Como les mencioné al principio, buena parte de nuestra diversidad está asociada a los bosques naturales. O sea, no solo pues de zonas bajas o los bosques secos, sino también los bosques de montaña. O sea, lo que llamamos selvas húmedas tropicales, bosques secos, bosques de montaña. Y tenemos aquí en el país pues, la triste pues, historia de los bosques secos tropicales que prácticamente pues, desde la llegada de los españoles empezaron a ser fuertemente intervenidos. Estos bosques secos, pues en general los bosques secos se caracterizan porque los suelos son relativamente mucho más fértiles que en otras zonas porque no han sido tan lavados por la lluvia y que el clima es un poquitico menos malsano, pues sobre todo por mosquitos y enfermedades.
Entonces son las zonas por donde el hombre se empezó a asentar por excelencia y entonces gran parte de esa cobertura se perdió en el país. Se habla en el estudio que hizo el Instituto Humboldt, muy juicioso en el año 2014, que para ese entonces solo se conservaba el 22.5% de la cobertura original de bosque seco, pero que la mayoría eran bosques fragmentados y bosques muy intervenidos. Entonces, es un ecosistema crítico, probable se está conservando un fragmento, una zona grande de bosque seco en el cañón del río Chicamocha, que es un ecosistema muy especial con unas especies únicas de allá de este cañón, tanto de plantas como de animales, incluyendo una especie de cucarachero endémico del Chicamocha. Aquí tenemos el río Chicamocha, o el río, pues ese sería el Sogamoso, y la reserva que nosotros llamamos cucarachero de Chicamocha. Esa dinámica de pérdida pues, y de alteración de los ecosistemas naturales ha llevado pues, que el país se cuente con todos los países con mayor número de especies amenazadas en el mundo. Entonces aquí se habla pues que se conozcan, pues porque realmente para que las especies empiecen a figurar en estos listados de especies amenazadas, lo que llaman las listas rojas, se tiene que tener muy buen conocimiento de ellas. Muchas especies incluso se habrán perdido o se estarán perdiendo y no tenemos y no conocemos. Pues en aves y en algunos grupos de vertebrados pues se conocen mejor las especies y se tiene más información, pero en plantas, en insectos y en otros grupos realmente lo que conocemos muy poco. O sea, aquí hablamos que tenemos más de 1.200 especies amenazadas. Estas son las especies que están consideradas ya en una resolución incluso del Ministerio del Medio Ambiente, la resolución 192 de 2014. Entonces se habla que hay 798 especies que ya hacen parte de esa lista, 798 especies de plantas, 264 en peligro crítico, 102 en peligro y 422 vulnerables, 303 especies de vertebrados también amenazados y de invertebrados solamente 74 especies, pero eso es más por desconocimiento pues que la cifra real. Realmente si se llegaran a hacer estudios más detallados o se tuviera pues, el personal y los investigadores suficientes para trabajar más con insectos, encontraríamos que esta cifra se puede aumentar notoriamente. Y estamos perdiendo incluso las especies pues, que son, pues, que son llamativas, que son carismáticas por excelencia, pues sobre todo pues los animales son mucho más llamativos a la gente, generan más carisma, y hay muchas especies pues que incluso pues son llamativas, muchas aves que son buscadas pues por ser endémicas, por sus coloridos, y que vienen impulsando el aviturismo. Entonces, como vemos aquí que incluso tenemos tristes noticias como la tala de árboles, pero básicamente la tala de bosques, ya el impacto de la deforestación viene amenazando una gran cantidad de especies, incluso las especies pues, que nos están haciendo ayuda, pues nos están ayudando a hacer muchos emprendimientos a desarrollar en el turismo de naturaleza o el aviturismo. Aquí hablan que de 550 especies que se evaluaron, 99 de ellas perdieron más de la mitad del hábitat en 10 años. Tenemos, como les dije, un país que ocupa el primer puesto en riqueza, pues en diversidad de especies de aves, con 1.954 especies. Infortunadamente, una especie ya extinta, pues una especie que era endémica de Colombia, pues de los zonas de humedales del altiplano cundiboyacense, el zambullidor andino, pues es andinos, ya pues tristemente en la lista de especies extintas por el hombre. Se registró por última vez en el 82, básicamente esta especie se perdió pues por varias causas, una de ellas era la afectación de los humedales, la desecación de los humedales del altiplano, la cacería y sobre todo la costumbre que se tenía en ese entonces, en la época de que estas especies se reproducían, ir en lanchitas a lo largo pues como de las orillas de los juncos cosechando los huevos. Adicional se introdujeron truchas y las truchas muy probablemente depredaban los pequeñitos, entonces se perdió esta especie y se tienen otras especies de muchos ecosistemas nuestros pues amenazadas. Aquí hablamos que tenemos 1.954 especies, 84 de esas especies endémicas. No somos el país con mayor número de especies endémicas. Brasil, si ven en la otra tabla, pues tiene un número bastante grande, pero recordemos que Brasil es 7 veces Colombia, pues Brasil es un país mucho más extenso. 197 especies migratorias, 193 casi endémicas, o sea, son especies que se comparten con países vecinos, pero
que buena parte de sus poblaciones pues están asentadas en nuestro país. Como les mencioné, una especie extinta y 112 especies que ya se conocen claramente que están en peligro de extinción, 19 en peligro crítico, algunas de ellas endémicas, que si se pierden peces de aquí del país se perderían de la faz de la tierra para siempre, 43 en peligro y 50 vulnerables. Si estos son los países con mayor, en la otra tabla, con mayor número de especies conocidas de aves en el mundo, entonces vemos como Colombia ostenta pues el primer número, pero tanto Brasil, Perú y Ecuador pues tienen números también altos de especies, y en Brasil y Perú con números mayores de especies endémicas, e Indonesia que ocupa el quinto puesto también con un número alto de especies endémicas. Igual pues, como les había mencionado, en los países americanos, pues aquí en América la diversidad de plantas, aves y anfibios pues se expresó en toda su máxima profusión, y vemos como de los 5 países con mayor diversidad de especies de aves, 4 están aquí en América. Pues como el interés del hombre por las aves, que ha sido pues prácticamente a lo largo de toda la historia de la humanidad, pues ha sido muy grande, ha llevado que sea el grupo de vertebrados que mejor se conoce, no solo en Colombia, sino en el mundo. Es el grupo de vertebrado mejor documentado, mejor conocido. Pues aquí en Colombia, pues yo creo que de ningún otro grupo de vertebrados se cuenta con tantas guías y con tanto conocimiento y con tanta gente pues tratando de conocer y de aprender o de avistar estas especies. Bueno, de hecho, pues también las aves son los vertebrados más fáciles de ver pues, en los ecosistemas terrestres, y están prácticamente en todos los sitios, y en los litorales y en los humedales también. Entonces, pues hace que sea un grupo muy llamativo. Entonces, esto hace pues que las aves que se conocen bien, que están en todas partes y que son fáciles de ver, se tengan como bioindicadores del estado de conservación de la diversidad. ProAves, pues su mismo nombre lo indica, es una entidad pues que ha trabajado básicamente con la conservación y el conocimiento y la investigación en aves sobre aves en el país. Entonces hemos usado pues las aves, que es el grupo que mejor conocemos, como el indicador del estado de nuestras reservas y como el indicador del aporte que estamos haciendo a la conservación de la diversidad en el país. Entonces, de las aves existe un libro rojo, existen varias guías de aves, incluso ProAves también ha participado pues como con estas guías en algún momento. Entonces ya les he venido mencionando la Fundación ProAves. Básicamente pues la Fundación ProAves arrancó en el año 98 con el proyecto de conservación del loro orejeamarillo. Este loro pues se ha hecho famoso en todo el país, básicamente a partir de todo ese trabajo que se inició pues, en ese entonces, con una especie que prácticamente para ese año ya se conocía muy poco, pues muy pocas poblaciones, se encontraba en peligro crítico de desaparecer. Múltiples causas, probablemente pues la destrucción de los bosques de zonas altas, la destrucción de los palmares de cera, y la cacería, y sobre todo la cacería, porque estas aves eran consumidas, eran cazadas para consumo humano. De hecho, en algún momento yo conocí una persona que era oriunda de un corregimiento de Aragón del municipio de Santa Rosa, aquí en Antioquia, que hace parte del Altiplano Norte. En el Altiplano Norte se conocieron poblaciones del loro oreje amarillo, y ella me cuenta que recordaba por allá cuando estaba pequeña, en la década del 50, cómo cazaban estas avecitas y las llevaban y las pelaban así como a gallinas en agua caliente, que eso es lo que más se les fijó. Y obviamente pues yo creo que con un solo loro no era suficiente pues para alimentar a una familia, y el problema de estos loros es que ellos llegan siempre a dormir a comederos llegan a dormir a dormitorios comunitarios donde se juntan muchos, y es muy probable, sobre todo en las palmas de cera, que desde la parte de abajo pues con una escopeta con de esas regadoras con balines se mataran muchos muy fácil. Ellos pues siempre llegando al mismo sitio, los cazadores aprendiendo sus costumbres, iban acabando prácticamente con las poblaciones para consumo. No como mascotas, porque este loro casi no se conoce como mascota, muy probablemente se muera muy fácil como mascota, pero sí para consumo. Acá pues tenemos el loro oreje amarillo, una especie pues que se ha hecho famosa pues porque está asociada a la palma de cera, aunque ya también se encontró una población por allá en el Meta que está asociada a otra especie de palma, y que también pues ha sido el emblema para trabajar con la conservación de la palma de cera, que es el emblema, es el árbol, pues una especie de árbol emblema nacional, que ha sido pues objeto también de extracción y para la práctica de los ramos de
del domingo de Semana Santa, el domingo de Ramos. Entonces, a partir de este proyecto del loro oreja amarillo que nació en Roncesvalles, pues que se encontró la primera población, realmente el proyecto inicialmente arrancó en Ecuador, porque esta especie se distribuyó originalmente entre Colombia y Ecuador, estuvo creo que cerca de 2 años en Ecuador. En ese entonces, pues en Colombia, pues estas zonas donde estaba el loro, estaban pues con problemas de orden público, pues como casi siempre. Entonces se inició el proyecto porque ya era más fácil hacer la búsqueda. Finalmente no encontraron ni un solo loro allá en Ecuador, determinaron que la especie estaba extinta allá en Ecuador. Se inició el proyecto aquí en Colombia. Yo tuve pues oportunidad de conocer a la persona que estuvo al principio de este proyecto, 11 meses buscando el loro, pues prácticamente el proyecto inicialmente era por 12 meses. Prácticamente ya lo iban a contar como, como extinto en Colombia, y a los 11 meses se encontró la primera población del loro oreja amarillo, en este caso en el municipio de Roncesvalles, de 7 individuos. Fue encontrada por un funcionario de Cortolima de ese entonces, que después laboró con nosotros en Proaves, en un trabajo creo que era estaba haciendo un trabajo sobre Anto de Páramo. Se inició el proyecto Loro Oreja Amarillo allá en Roncesvalles, eso fue, yo creo que para el año 99, y ya a finales del 2000 encontré, junto con otras personas de Jardín, la población del loro oreja amarillo allá en el municipio de Jardín, que incluso para ese entonces era un poquito más grande que la de Roncesvalles, y se inició también el proyecto de conservación del loro oreja amarillo en este municipio, que ha tenido un gran impacto en todo el municipio, sobre todo pues en esa parte de concientización ambiental y en el ecoturismo. Somos una entidad sin ánimo de lucro. Nuestra misión es proteger las aves silvestres y sus hábitats en Colombia a través pues, de acciones de investigación, conservación y el trabajo con la comunidad. Hemos obviamente encontrado pues que la comunidad pues es parte del entorno de las reservas, y que siempre tenemos que trabajar con ellos como aliados que evalúan en estos espacios, no solo pues de conservación de diversidad, sino que también presta muchos servicios para ellos. Pues muchas de estas reservas son sitios de nacimiento de fuentes de agua importantes, y para el ecoturismo y para otros usos. Y se ha venido pues con proyectos y campañas fuertes de sensibilización y educación en torno a nuestras reservas. Proaves también ha participado en otras campañas grandes nacionales, sobre todo en las de conservación de la palma de cera y loro oreja amarillo, que se hace año a año durante la temporada previa a la Semana Santa. Tenemos 28 reservas. Proaves durante toda su historia ha logrado conformar 28 reservas naturales. Se protegen más de 65.000 hectáreas de ecosistemas claves para la diversidad del país. Estamos conservando páramos, subpáramos, bosques de montaña, bosques húmedos tropicales, bosques secos y manglares. Tenemos reservas en la región Caribe, en el Chocó, pues en el Chocó y en el Pacífico, en la región andina, en el Magdalena Medio, y en las zonas como ecosistemas de transición entre la Orinoquía y la Amazonía, y una reserva en la propia Amazonía, en este caso en el municipio de Guainía, perdón, en el departamento de Guainía. Las reservas de Proaves se ubican en jurisdicción de 14 de los 32 departamentos del país, en 27 municipios, y allí protegemos a perpetuidad una alta diversidad de especies pues, de flora y fauna nativas de todas estas regiones. Aquí tenemos una panorámica de una reserva que tenemos en el municipio de Mapiripán, en el Meta, que se llama El Jaguar. Muchas de las reservas, la mayoría de las reservas de Proaves se han creado en torno a unas especies claves de aves. Entonces las reservas reciben el nombre de la especie, pues que es como la especie bandera de conservación, pero también tenemos algunas reservas donde las especies bandera de conservación son mamíferos, en el caso de las reservas del jaguar y el tapirambas en el municipio de Mapiripán, en el Meta, y tenemos dos reservas donde las especies de conservación, bueno, también tenemos una tercera reserva dedicada a la conservación de una especie mamífera, el titica beciblanco, aquí en límites de Antioquia y Chocó, y 2 reservas dedicadas a la conservación de especies de anfibios amenazados. Bueno, somos todo un equipo comprometido con la conservación de la vida en todas sus manifestaciones, desde los directivos a los guardabosques. Tenemos un equipo de guardabosques que se ha ido formando con un muy buen compromiso con la conservación. Este año pues tuvimos
la grata sorpresa de que nuestra primera mujer guardabosque se llama Ninfa Estela Carianil, que es la guardabosque de la Reserva Águila Arpía, ubicada en un municipio que se llama Barrancominas en Guainía, ganó un premio internacional de guardabosques, el International Ranger Award de la IUNS y la WCPA. Ese premio se apenas se entregó ahora pues a principios de abril. Pues miren, tenemos pues aquí un equipo pues que se ha ido, como les dije, conformando, que se ha ido calificando y que cada vez pues está más comprometido pues con todas estas labores de conservación. No solo de la reserva, sino de toda la diversidad que alberga. Como les mencioné, hemos venido trabajando fuertemente en el conocimiento pues, de las especies de aves de nuestras reservas, pues son el grupo pues, por excelencia pues, con el que nosotros trabajamos. Hemos logrado registrar en nuestras reservas poblaciones de 1.335 especies de aves, o sea, el 68.32% de las 1.954 especies registradas para el país. Entonces tenemos un buen porcentaje, cerca del 70%, que eso es bastante significativo. Pero lo más importante es que hemos logrado, pues cuando se creó este sistema de reservas de la Fundación ProAves, se buscó que se ubicaran en regiones estratégicas, sobre todo tratando de incluir la mayor cantidad de especies endémicas y sobre todo las especies endémicas amenazadas. Aquí tenemos, por ejemplo, el arrierito antioqueño, una especie endémica, pues incluso del departamento de Antioquia, en peligro crítico de extinción, la cual se conserva, pues la cual se distribuye básicamente entre en bosques húmedos premontanos en los municipios de Amalfi y Anorí, aunque las mayores poblaciones se conocen en Anorí. Allí tenemos la reserva precisamente que llama con el nombre de la especie Arrierito antioqueño. Es un sitio bien bonito, entonces se conserva, pues yo creo que las mayores poblaciones de esta especie, que es una cotinga frugívora de bosque. En nuestras reservas conservamos 66 de las 84 especies endémicas del país, pues poblaciones de 66 de las, o sea, el 78.6% de las especies endémicas del país, muchas de ellas bastante críticas, peligro crítico o en peligro. Y también 88, poblaciones de 88 de las 143 especies amenazadas. O sea, el 61.5% de las especies amenazadas están representadas en nuestras reservas y el 78.6% de las especies endémicas. Y esta cifra es importante porque ese 78.6% representa casi todas las endémicas terrestres, ya que pues ProAves no se ha metido mucho como con las endémicas con reservas de litoral, entonces aquí no estamos incluyendo pues, básicamente pues, las endémicas que son como de zonas marinas o de litoral. Entonces tenemos un buen porcentaje de las especies endémicas terrestres representadas en nuestras y conservadas en nuestras reservas naturales. De esas, como les dije, 66 especies endémicas que conservamos, 39 están en peligro de extinción, 5 en peligro crítico, 15 en peligro y 19 vulnerables. O sea que estamos conservando especies, como les mencioné, que solo están en Colombia y que además están amenazadas. Bueno, muchas de ellas han venido pues, a partir de todos estos trabajos, con base en estos trabajos de conservación, recuperando sus poblaciones. El oro de amarillo, por ejemplo, que fue una especie que se tenía ante el peligro crítico, logró con el aumento de sus poblaciones pasar a una categoría de menor amenaza, pero hemos venido trabajando pues como con otros, sobre todo pues con citáceos. ProAves ha tenido un trabajo fuerte de conservación de especies de citáceos. Aquí tenemos otra especie endémica y en peligro crítico, el que llamamos loro coronia azul, y precisamente en el municipio de Génova, en Quindío, tenemos una reserva dedicada pues a la conservación de esta especie. También tenemos individuos de esta especie, pues poblaciones de esta especie en las otras reservas de la región central, la que llamamos región central en el departamento de Tolima, en la reserva de Aguiles Fortesi que tenemos en Cajamarca, y la reserva Loros Andinos que queda en el municipio de Roncesvalles. También conservamos especies casi endémicas del país, un porcentaje alto, 115 de las 155 especies casi endémicas. Estas especies que, como les dije, se comparten con países limítrofes, pero que buena parte de sus poblaciones están en el país, pues de lo que se conoce de su distribución. También estamos haciendo pues un aporte bastante significativo. Aquí tenemos también otra especie de citáceo, lo que llaman una cotorrita de páramo, Phalloxythaca amazonina, que se conserva también en algunas de nuestras reservas, y por ejemplo aquí la tenemos en
en la reserva Colibrí del Sol en el municipio de Urrao. Estas cotorras son bastante llamativas y son especies también muy carismáticas para avistadores y personas que gustan de la naturaleza. También en nuestras reservas conservamos obviamente el hábitat para muchas especies migratorias que nos visitan año a año. Hemos registrado 103 especies migratorias, tanto boreales, o sea, que llegan del hemisferio norte, como australes, que llegan del hemisferio sur de las 190 especies migratorias que se conocen para el país. Entonces, incluso nosotros tenemos un proyecto grande de monitoreo de migratorias, a través del cual año a año en las épocas de migración se registran las poblaciones y se va conociendo cómo van fluctuando esas poblaciones en el tiempo en nuestras reservas. Muchas se quedan en las reservas durante todo el tiempo de migración y otras simplemente van de paso, pero se registran en la medida que se van observando. También tenemos reservas en el Pacífico donde se conservan especies propias del Pacífico, y aquí, por ejemplo, de las especies que son exclusivas de los ecosistemas amazónicos, conservamos también un número bastante significativo en nuestras reservas de la Amazonía. Aquí tenemos, por ejemplo, la oropéndola amazónica, que es una ave bastante hermosa y llamativa, Saracoleus bifasciatus, en la reserva de Mapiripán. El jaguar también la tenemos en la reserva Águila Arpía y en la reserva Tapir. Pero como le mencionaba, no solo pues hemos venido trabajando con la conservación de aves, es nuestro grupo primordial, pero pues muchos conocemos que los anfibios son un grupo bastante amenazado. De hecho, pues es el grupo de vertebrados más amenazado en el mundo por distintas causas, el cambio climático, la contaminación de las fuentes de agua, pues porque los anfibios se asocian pues obviamente por su vida acuática pues, a las fuentes de agua, y también un hongo que llegó, pues, un hongo que llegó de Egipto, que empezó el hongo pues, de los batracios, que empezó a atacar muchas poblaciones, y venimos conservando especies de poblaciones de anfibios, pues de las poblaciones de anfibios más amenazados de Colombia en nuestras reservas. En el Tolima tenemos una reserva donde se tienen 2 especies endémicas, la reserva de anfibios, la reserva ranita dorada. Esta es, por ejemplo, la rana venenosa Ophaga silvática en la reserva Proas del Pangán. También tenemos la ranita terribilis en una reserva que se llama precisamente ranita terribilis en el municipio de Timbiquí. Pero en toda nuestra reserva la riqueza de anfibios es muy grande y se siguen encontrando especies nuevas. Hace poco, en una reserva que queda aquí muy cerca de Medellín, en el municipio de Jardín, precisamente en la reserva Lorones Amarillos, se encontró una especie nueva de anfibio que está pues, ahí como en proceso de conocerse más para ser clasificada como una especie nueva para la ciencia. También conservamos poblaciones de algunas de las especies de mamíferos más amenazados de Colombia, el jaguar, osos, dantas y otros. Aquí tenemos, por ejemplo, entre Antioquia y Chocó, más pues como hacia el Chocó, pero en límites con el municipio de Mutatá, Antioquia, en el municipio de Carmen de Darién, la reserva Proaves Titica Blanco, donde se conserva una extensión significativa de los bosques húmedos tropicales de la región del Urabá, una región que ha sido bastante aporreada pues, por los usos agrícolas y ganaderos, y allí tenemos una población grande de tití cabeciblanco, que es una especie endémica de Colombia. Pues básicamente es una especie pues, que su distribución original fue principalmente de la zona Caribe, lo más al sur que llega es ahí en Urabá, pero en el Caribe prácticamente pues, está casi desaparecida. Pues además de conservar la diversidad, conservamos espacios únicos, pues con un valor paisajístico muy grande, pues no solo para que admiremos y disfrutemos los colombianos, sino pues todos los habitantes del mundo que quieran llegar a nuestras reservas. Yo muchas veces que voy a estos sitios tan hermosos, pienso que cómo irá a estar esto acá en 50 años, ojalá alguien en 50 años venga y disfrute de estos espacios tan bonitos que estamos disfrutando, y eso estamos cuidando también, no solo nuestra diversidad, las fuentes hídricas que se originan en las reservas y todo lo que está asociado a estos espacios, sino unas bellezas escénicas muy únicas de muchas regiones del país. También fuentes de agua, esta es la reserva Loros Andinos, allí se tiene una serie de lagunas de zonas altas muy bonita y donde nacen varios ríos que fluyen hacia
hacia el Tolima, hacia la cuenca del Colmeima y otros ríos que abastecen las zonas bajas, arroceras y otras áreas productivas, pero no solo pues estas zonas, sino en todas nuestras reservas ubicadas en zonas altas, pues básicamente todas son estrellas hidrográficas donde nacen muchas quebradas, incluso fuentes que abastecen las comunidades vecinas, incluso cabeceras municipales. Y no solo pues venimos haciendo conservación pasiva a través pues, de la conservación de los hábitats, pues, obviamente donde se viene propiciando la recuperación de las especies, sino que adicionalmente hemos venido trabajando en los proyectos de investigación y se viene trabajando con métodos o implementando labores que ayudan a la reproducción de las especies. Hemos visto, por ejemplo, que muchas especies de citácidos no se podían reproducir porque no tenían nidos, pues, suficientes huecos de las palmas en los árboles para anidar, entonces tenemos un programa de nidos artificiales, pero por ejemplo aquí en Timbiquí con nuestros guardabosques se encontró que esta ranita, que es la ranita terribilis, Filobates terribilis, tenía un problema grande y era pues que en ciertas épocas del año prácticamente el bosque se seca mucho, entonces no queda suficientes pocitas de agua para que ellos se reproduzcan o para que ellos se puedan estar humectando, y tenemos un programa donde se ponen conchas de coco, cáscaras de coco con agua y se les está cambiando en la medida pues que se pueda, porque muchas ya se empiezan a llenar de los renacuajitos para que las ranas se puedan reproducir. Entonces con esto se ha logrado recuperar en la reserva las poblaciones de esta especie. También tenemos pues hacemos otras labores que favorecen pues como la reproducción y la recuperación de las especies. Por ejemplo, los saladeros, que son importantes para muchas especies. Este es un saladero que tenemos ahí en el páramo del Sol, en la reserva Colibrí del Sol, en Urrao. Y este saladero pues se instaló básicamente pues para las cotorritas de páramo, para las apalocitacas amazoninas, pero son muy visitadas por muchas otras especies que también demandan sal para sus procesos fisiológicos, por ejemplo estas palomas collarejas. Y venimos también haciendo pues, trabajo con la comunidad. Tenemos espacios propicios para la sensibilización, la educación ambiental de las comunidades, no solo locales y regionales. Entonces nuestras reservas, en la medida de lo posible, ahora pues están muy paradas, pues obviamente por el fenómeno, pues por el COVID, pues que todos sabemos. Pero a lo largo de la historia, ProAves ha trabajado un componente fuerte de educación y sensibilización a partir de toda esta reserva. Y nuestro trabajo se concentra básicamente pues, alrededor en las inmediaciones, en las zonas de influencia de las 28 reservas. Aquí tenemos, por ejemplo, una actividad de sensibilización que se hizo en la reserva Ranita Terribles en Timbiquí, Cauca, donde se hacía avistamiento de aves, donde se hacía que los niños y la comunidad aprendieran sobre estas especies que se conservan allí, sobre todo las ranas, y las aprendieran a querer y a no extraerlas del medio. En otras regiones pues tenemos trabajo grande. Esto es, por ejemplo, unas capacitaciones en avistamiento de aves con niños en el municipio de Mapiripán. Esto se está haciendo conjuntamente con la alcaldía. Hemos venido trabajando con las alcaldías, incluso con gobernaciones y con las corporaciones en todos los sitios donde tenemos las reservas, en muchos procesos de educación ambiental. Como les dije, pues ahora muy quietos por el COVID, pero pues hasta antes del COVID bastante activos, y esperamos que a futuro los podamos volver a reactivar. Obviamente pues se viene trabajando en los sitios donde, pues en municipios donde no hay tanta incidencia. Mapiripán ha estado tranquilo, pero si en algún momento pues se vuelven a prender alarmas, obviamente suspendemos estas actividades. Tenemos también un trabajo muy bonito con una fundación que se llama Mujeres por la Conservación. Es un trabajo de sensibilización y de capacitación de mujeres, incluso hace capacitación para procesos productivos, para que ellas se vuelvan también unas gestoras de sus proyectos y de la conservación. Venimos haciendo un trabajo bien bonito en muchas zonas. Se ha hecho con bastante énfasis en unas reservas que tenemos en el Chocó, acá en Carmen de Atrato, en El Dorado y en otras reservas. De hecho, pues, se trabaja, se acompaña a las mujeres en muchos procesos, incluso pues hemos hecho convenios con Profamilia, porque muchas de estas zonas distantes, pues las mujeres no tienen acceso a métodos de planificación, y con Profamilia se ha venido haciendo no solo pues los trabajos de capacitación en el tema, sino también abordando todo este trabajo directo pues con las mujeres, para pues, bueno, por así decir.
para que no tengan más familia. Pues ya mujeres que ya tienen sus familias grandes y que no puedo acceder a planificación familiar. Planificación familiar. También en las reservas han sido unos espacios propicios para actividades de investigación y monitoreo de la diversidad. En nuestras reservas se han desarrollado gran cantidad de tesis de pregrado, tesis de posgrado, de maestría, pero también la Fundación directamente desarrolla monitoreo de fauna y unos proyectos puntuales de investigación que han venido pues ayudando a conocer no solo la diversidad y las especies que tenemos en la reserva, sino también viene siendo un aporte grande al conocimiento de la diversidad del país. Este es, por ejemplo, el programa de monitoreo que tenemos con cámaras trampas en buena parte de nuestras reservas. Este es, por ejemplo, una cámara trampa en la reserva El Tapir, ubicada en el municipio de Mapiripán. Tenemos un proyecto grande de monitoreo con nuestros guardabosques. Todos ellos se han venido capacitando, conocen las especies de sus reservas. Yo creo que de hecho los mejores conocedores de las especies que están en cada uno de sus sitios. Y ellos semanalmente hacen registros de monitoreo de aves, los diferentes senderos de las reservas, y toda esta información se carga en la plataforma de BIR, y vemos como entre agosto del 2020 y abril de 2021 hemos registrado, pues a partir de todo este trabajo de los guardabosques, 1.134 especies en todas las reservas donde se está haciendo el monitoreo. Creo que son 19 de las 28, donde son 93 de estas especies migratorias, 1.041 especies residentes. Hemos registrado a partir de, se ha llevado registros a la plataforma de 188.263 individuos de aves, de 6.871 de aves migratorias, 1.881 individuos de aves, 392 individuos de aves residentes, y toda esta información pues se va cargando en la plataforma de BIR y va pues obviamente aportando el conocimiento de las especies, no solo en nuestras reservas, sino pues en general pues para el país, pues porque esto va mostrando pues cómo cambian las poblaciones y cómo se van distribuyendo las especies a lo largo del tiempo. Esta es, por ejemplo, una especie bastante rara, un túrdido, que le llaman el solitario craso, registrada hace poco en la reserva El Pangán, ubicada en el municipio de Armapán, una de bien hermosa. También pues, hemos venido trabajando pues, no solo pues, en el conocimiento de la diversidad, sino también en los requerimientos ecológicos de las especies, y hemos venido supliendo esos requerimientos para ayudar pues, a la recuperación de las poblaciones. Por ejemplo, este es un proyecto, son nidos artificiales que hacen parte de un proyecto de reproducción o pues para el mejoramiento pues, de las poblaciones del perico de Santa Marta, que es una especie endémica de la Sierra Nevada, Pirroa viridicata. Este trabajo es en la reserva aprobada de El Dorado. Y en muchas de otras de nuestras reservas también tenemos trabajos similares, no solo pues con nidos o con las conchitas de coco que les mostramos ahora para las ranas, sino con otros sistemas que ayudan sobre todo con la siembra de árboles y especies pues, que son propicias para las especies que estamos conservando, para poder facilitar pues, la reproducción, pues, como la alimentación y la reproducción y la recuperación de las poblaciones. También nuestras reservas son espacios para las actividades de observación de la naturaleza, el avistamiento de aves. Tenemos pues, buen conocimiento pues, de las especies en nuestra reserva, entonces mucha gente ya llega a estos sitios queriendo ver las especies que están allá, sobre todo pues muchas endémicas. Aquí tenemos, por ejemplo, actividades de avistamiento de aves en la reserva del Paujil. Esta reserva pues, está ubicada entre los municipios de Boyacá y Santander, perdón, entre los municipios de Puerto Boyacá, Bolívar y Cimitarra, en los departamentos de Boyacá y Santander. Esta reserva se conserva una extensión grande de bosques húmedos del Magdalena Medio que han sido bastante aporreados, bastante acabados. Tenemos una población, pues se conserva el paujil de pico azul, que es el que le da el nombre a la reserva, pero muchas otras también especies propias del Magdalena Medio, muchas de ellas ya amenazadas de extinción. Estas reservas, como les dije, están ubicadas en sitios estratégicos, pues se conservan buena pues, diversidad pues, de toda esta región, de las regiones donde están, y se ha venido haciendo pues, un trabajo de conocimiento de las especies. Esto hace, por ejemplo, que 6 de nuestras reservas estén posicionadas entre los 16 sitios más destacados pues, como de avistamiento de aves en la plataforma de BIR en el país. Entonces miremos acá, aquí están los 16 sitios donde mayor cantidad de especies se han registrado pues, en el país en esta plataforma,
y tenemos 6 de nuestras reservas entre esos 16 sitios. Aquí tenemos la reserva Reinita Cielo Azul en segundo puesto. Esa reinita está ubicada en el municipio de San Vicente Chucurí, Santander. La reserva Rarito Antioqueño aquí en el municipio de Anorí, Antioquia. La reserva Las Tángaras en el municipio de Carmen de Atrato en el quinto puesto en el Chocó. En el noveno puesto la reserva El Paujil entre los departamentos de Boyacá y Santander. En el puesto número 12 la reserva Pausi, ubicada en Santander entre los municipios de Betulia y creo que no recuerdo el nombre. Y San Vicente Chucurí. Y la reserva Loro Oreje Amarillo aquí en el municipio de Jardín, Antioquia. Tenemos, como les dije, 6 reservas posicionadas entre los 16 sitios con mayor pues, de interés de avistamiento de aves en el país en esta plataforma. Es una labor pues que no hacemos solo, tenemos una gran cantidad de aliados pues, que se han venido constituyendo pues, a lo largo de tantos años, pero a veces ya tiene más de 20 años de accionar, de trabajo continuo en conservación. Entonces, acá están gran parte, pues aquí es parte de las entidades que nos apoyan. Digo parte porque son 3 pantallazos son 3 diapositivas con esta cantidad de perspectiva que hemos tenido muchos aliados. Aquí están Mujeres por la Conservación, la Alianza para la Supervivencia de Anfibios, American Bay Conservancy y Loro Parque, Land Plus, y una gran cantidad. Pero no solo pues tenemos entidades internacionales, también tenemos empresas y entidades nacionales, también pues, la unidad de parques, corporaciones, municipios, muchas entidades y personas que se han venido aliando a nuestra labor y que pues y hacen que nuestro trabajo sea posible. Bueno, yo creo que hasta acá. Yo creo que le daría la palabra a Paula antes de pasar a alguna sección de preguntas para que les hable sobre nuestro curso La Tierra, un tesoro invaluable. Muchísimas gracias, Juan. Una excelente presentación. Como nos dice Juan, vamos a tomar algunas preguntas. Si alguien quiere, antes de que pasemos a anunciar nuestro ganador del concurso, hemos recibido una pregunta, la cual me permitiré compartirla. La pregunta es si la Fundación ProAves tiene pensado ampliar, habilitar algunas de las reservas al público. Bueno, nosotros como fundación nos encantaría tener todas, el 100% de las reservas abiertas al público, porque consideramos que, como lo dice Juan Lázaro, son lugares únicos, de especies únicas, que vale la pena que todos, no solamente los colombianos, sino personas de diferentes partes del mundo la visiten, las conozcan, admiremos y nos enamoremos de ellas y al mismo tiempo las ayudamos a conservar. Yo pensaría que todo el equipo de la Fundación está trabajando fuertemente para buscar los recursos necesarios para habilitar las infraestructuras mínimas y básicas. Algunos de estos sitios son un poco remotos e inaccesibles. Debemos garantizar que todas las personas que lleguen pues cuenten con lo mínimo. Entonces, sí esperamos en un futuro seguir abriéndolas. Obviamente que las reservas están ubicadas en sitios complicados en Colombia, pero hay otros que no. Entonces, los mantendremos informados y esperamos que en un futuro próximo tengamos varias reservas abiertas a los visitantes. Muchísimas gracias por la pregunta, Pedro. Bueno, ¿alguien más? Veamos si tenemos más preguntas que podamos contestar. Bien, parece que no tenemos más preguntas. Queremos agradecerles a todas las personas que se unen a nuestra presentación por Facebook. Enviamos un cordial saludo y muy especial a la comunidad del municipio de Isnos, Huila, a la comunidad en el municipio de Ciudad Bolívar, Antioquia. Muchísimas gracias por acompañarnos. A los miembros de la Reserva Natural
de La Plata, en Huila. Muchísimas gracias a la comunidad de Pasto que también se une a esta presentación. Muchísimas gracias a las personas de Armenia, en Quindío. Tenemos personas de la comunidad de Santuario, en Risaralda, y también nos están acompañando con personas de la comunidad de San Juan de Cesar, en Guajira. Agradecemos también a las personas que están en Estados Unidos por participar. Bueno, tenemos una pregunta a través de Facebook. En el municipio de La Tagua, en Pasto, Nariño, en Tapequer, encontramos una gran variedad de especies de aves, los loros rojos. Mi pregunta es, ¿hay un grupo especial para el cuidado de estas aves? Juan Lázaro, ¿tú tienes conocimiento y nos puedes apoyar respondiendo esta pregunta? Pues nosotros en el departamento de Nariño, hacia el litoral, tenemos la reserva del Pangán y allá tenemos pues como un subdirector pues que conoce bastante la región. Yo creo que si esta persona pues se contacta con nosotros por aparte, miramos a ver cómo hacemos, podríamos apoyarlo que se contacte con Juan Carlos Luna, que es el subdirector de la regional y que nos cuente bien pues ya cómo, qué trabajo están haciendo sobre estas especies de loros rojos que menciona. Pues allá venimos haciendo un trabajo grande de conservación en una reserva que es bien bonita, que es la Reserva del Pangán, que es una reserva donde se conserva buena parte de esa biodiversidad del piedemonte del Pacífico en el sur del país. Gracias, Juan. Bien, parece que no tenemos más preguntas. Ahora quisiéramos pasar a anunciar a la persona ganadora del concurso La Tierra, un tesoro invaluable. Pues esta es la primera vez que de parte de la Fundación hacemos un concurso de este estilo. Esperamos poder seguir haciéndolo en el futuro con el fin de motivar y reconocer a los esfuerzos de las personas por proteger la tierra, el medio ambiente y que demostrar de que cada granito de arena contribuye enormemente a la conservación desde donde estamos y desde nuestras posibilidades. Agradecemos inmensamente a todas las personas que participaron en el concurso del Día de la Tierra. Es realmente muy emocionante ver todas las fotografías, los videos, los mensajes que nos han compartido. En la pantalla tenemos algunas de las fotos que fueron compartidas. Podemos pasar a la siguiente slide, por favor, Juan, para seguir mostrándole otros ejemplos. Gracias. Los concursantes nos compartieron estos videos mostrándonos cómo ellos participan y cómo cuidan al planeta. Muchísimas gracias nuevamente. En esta ocasión tenemos solamente un premio para dar y una de las condiciones para poder seleccionar el ganador era que tuviera el mayor número de likes de su foto para hacerlo una votación más equitativa y más abierta al público. Por lo tanto, nos muestras la siguiente slide, Juan, por favor. Bien, nuestra ganadora es Narly Joana Aldana. Ella compartió la imagen en la cual muestra las actividades llevadas a cabo en el intercambio de experiencias con Águilas Crestas en el Cairo, en el Parque Ecológico de la Salud, donde compartieron acciones para cuidar el planeta y las aves por medio de educación ambiental, investigación y experiencias innovadoras con las aves de Cartago, Valle del Cauca. Narly lideró estas actividades desde el grupo de observadores de aves, los gavilanes, aves del territorio Kingi. Felicitamos a Narly por este premio que consiste en un par de binoculares, que esperamos que este premio le permita facilitar y llevar a cabo muchas más actividades de conservación y continuar promoviendo los refugios de biodiversidad y de ecosistemas de interés para la conservación y la defensa de los recursos naturales del planeta. Este premio es posible gracias al apoyo de nuestra organización hermana Mujeres por la Conservación y pues es aún más agradable ver que el premio lo lleva una mujer que es Mujer por la Conservación. Muchísimas gracias, Narly. El premio sorpresa que hemos escogido para este concurso
consiste en una noche de hospedaje en una de nuestras reservas más cercanas al sitio de residencia de Narli, así que estaremos contactándonos con ella directamente para hacerle llegar el premio y coordinar su visita a la reserva, donde podrá aprender más en detalle de los procesos que se están llevando a cabo de conservación liderados por nuestros guardabosques. Bien, muchísimas gracias. Eso es, creo que entonces con esto llegamos al cierre de nuestra presentación. Esperamos que les haya gustado. Por favor, no duden en contactarnos, tanto yo como el resto de nuestro equipo estaremos atentos. Aquí en la pantalla están nuestros contactos, están como seguirnos en nuestras redes y nuevamente muchísimas gracias por su tiempo y por acompañarnos. Muchas gracias a todos y una feliz noche para todos. Muchas gracias. Muchas gracias.